en las escuelas de publicidad. Bueno, y no solo cuando, es que es difícil hablar simplemente de publicidad, ¿no? Uno no podría hablar de publicidad si no está hablando de diseño gráfico, si no está hablando, hoy en día, si no está hablando de diseño industrial, si no está hablando de antropología, si no está hablando de sociología, si no está hablando de muchas otras cosas que van alrededor de la publicidad y que realmente la nutren, ¿sí? Incluso de mercadeo, porque es fundamental. Pensar que la publicidad existe por sí sola es absolutamente ilógico y no tiene ningún sentido. En este orden de ideas en las academias hablemos un poco de comunicación, sí, que es realmente lo que nosotros hacemos, comunicación. ¿Qué busca uno formar? Bueno, uno busca, digamos que en el caso de Libertadores, que es donde yo trabajo, tenemos una facultad de Ciencias de la Comunicación, donde tenemos 3 programas, uno que es diseño gráfico, publicidad y mercadeo y otro que es comunicación social y periodismo. Si tú te das cuenta, el componente epistemológico de eso es el proceso de comunicación: emisor, mensaje, canal, código, significado, receptor. Lo que varía es la forma de emisión de ese mensaje. Entonces el diseñador gráfico lo hace desde piezas visuales, audiovisuales, el publicista como desde conceptos publicitarios y el periodista lo hace desde reportajes, noticias. Obviamente está un poco más ligado al diseño gráfico con la publicidad. Lo que nosotros buscamos, y eso también se nota en los eventos, desarrollos de la facultad, nosotros tenemos varios eventos donde trabajamos estudiantes de publicidad con estudiantes de diseño gráfico en conjunto, no tanto así con estudiantes de comunicación social y periodismo. ¿Qué estamos buscando nosotros? Empezamos a buscar cómo darles a ellos las bases de lo que es la publicidad, bien, de lo que es la comunicación. Se les explica cuál es el proceso, que todo empieza con un anunciante, pasa por la agencia, que es la que construye el mensaje, pasa por los medios convencionales y no convencionales de comunicación, finalmente llega un consumidor. Y alrededor de esto, pues todo lo que significa crear esos mensajes, pero es básicamente eso. Entonces ahí tú aprendes, pues deberías aprender, porque pues, sabemos que todas las academias tienen sus inconvenientes, pero deberías aprender cómo funciona el proceso, cómo construyes esos mensajes, cómo atiendes tu anunciante, cómo negocias con los medios, qué son los medios, cómo funcionan, y cómo se llega a ese receptor, ¿sí? Sin embargo, sí quedan, y se da uno cuenta cuando ya está en la vida real, bueno, no, que yo tenía esa discusión con él y me decía, no, pero es que eso también es vida real, ¿no? Cuando está en el campo laboral, de que hay cosas que no se enseñan y no se pueden enseñar en la universidad, ¿sí? Porque yo te puedo decir a ti, mira, para caminar tú tienes que mover esta pierna la otra, pero no se puede enseñar porque es que hasta que no lo hagas vas a encontrar con muchos elementos que no se pueden predefinir. Entonces es un poco lo que se busca, enseñarles ese proceso de comunicación, cómo se hace, qué herramientas tienen, y ya de ahí para allá pues es parte fundamental del desarrollo que tiene cada persona cuando se va enfrentando con los problemas reales, que es un poco lo que se busca en el tema de prácticas profesionales. Ok, y bueno, eso en cuanto a la parte académica. En la parte profesional, desde el diseño, Carlos, ¿qué has aprendido en cuanto a la publicidad, tanto profesionalmente como empíricamente? Bueno, uno cuando está en la universidad pues aprende historia, aprende, digamos, conceptos básicos, o sea, en cada materia va aprendiendo algunas cosas nuevas, ¿no? Que pues a uno le dan como ese conjunto de convertirlo en un diseñador gráfico, ¿no? Pero entonces cuando uno sale a trabajar, lo primero que se encuentra es que las personas que a uno le van a evaluar el trabajo no son profesores de diseño gráfico o gente que tiene que ver con el área de diseño gráfico y la publicidad. Entonces es como el primer choque que uno tiene, porque pues a veces las personas eligen básicamente por gustos y no por argumentos. Entonces creo que ese es como el primer rayo que uno puede tener cuando sale como diseñador gráfico a trabajar, y además que uno como diseñador gráfico a veces se vuelve muy estricto y muy apegado a lo que le enseñaron en la academia. Entonces uno como que esto se hace así, entonces ahí empieza el primer conflicto, pero a partir de ahí uno empieza a entender un poco más cómo funciona todo, ¿no? No es como hacer las cosas como uno quiere, sino uno tiene que estar sujeto, digamos,
a temas de presupuesto, a temas de, digamos, necesidades de los clientes y pues, del trabajo en general, ya sea una pieza impresa o interactiva. Y bueno, pues ese sería como así a grandes rasgos, como digamos, el primer cambio que uno encuentra. También se encuentra con el tema de los tiempos. O sea, uno en la universidad pues tenía como, no tenía su tiempo y veía cómo hacer las cosas, pero digamos acá ya tengo que pegar cronogramas y saber que digamos un cronograma que se corre es plata que se pierde, entonces ya uno también va haciendo eso más efectivo y va aprendiendo a hacerlo con más naturalidad, tanto completo a veces. Okay. ¿Cuál es el proceso que tiene la creación de cualquier pieza publicitaria, hablándolo como se aprende en la parte académica, y cuál es el proceso que tiene, el mismo proceso que se ve empíricamente? Digamos, las tiendas de barrio, la publicidad que manejan estas tiendas es muy diferente a la publicidad que maneja una marca reconocida mundialmente como lo es Coca-Cola. ¿Cuál es el proceso que manejan cada una de estas dos diferentes tipos de empresa? Pues pues ahí la gran diferencia es el tema de investigar, ¿no? O sea, una persona que tiene que hacer un desarrollo para una empresa grande tiene que cumplir con muchos, o sea, un proceso metodológico claro, ¿no? O sea, tiene que investigar, tiene que aclarar el concepto, luego materializarlo y pues todas las piezas que están alrededor de esa marca. De pronto cuando alguien lo hace digamos para una tienda, el ejemplo que tú pones, él lo hace como más por gusto, o sea, nos gusta tal vez, entonces pongo esto, y pues así es que uno ve muchos ejemplos de gráficos en la calle, ¿no? O sea, es como más gustos y digamos no se ha pensado tanto como en la persona que va a ver ese aviso, sino es como gustos, o sea, es como más. Ok, entonces partiendo de esa idea, un anuncio o una información, un aviso de una tienda cumple el objetivo de comunicación y el mismo objetivo de publicidad que cumple un anuncio publicitario de Coca-Cola, Éxito o una marca reconocida. Bueno, pues ahí hay una cosa que hay que mirar, y es que si tú entras realmente a la estética que tiene una tienda de barrio, muchas de esas piezas pueden ser de la marca que tú dices de Coca-Cola. Es una comunicación pensada. Es un poquito, y pues para referirme a lo que preguntabas antes del proceso, uno en la universidad le enseña como ese proceso súper estandarizado, como no, vean, entonces usted tienes un problema de comunicación, después de ese problema de comunicación entonces tú pasas a investigación, el cliente te va a dar un brief, le enseñan, uno dura un semestre aprendiendo que es un brief, es un documento gordísimo, tú coges y aparte de ese brief haces una investigación del producto, de la competencia, no sé qué, entonces pasas a una parte inicial de conceptualización, después pasas a bocetación y tienes 4 o 5 opciones de bocetos, vas desarrollando. Entonces es un proceso como muy metódico y muy pensado. Resulta que tú sales y entonces primero no tienes el tiempo, porque como decía Carlos, entonces ya tú no tienes un semestre para organizar una entrega, sino que te dicen necesitamos lanzarlo en 8 días, entonces tú tienes son 8 días. ¿Qué pasa ahí? A veces ese famoso brief, que era un documento que uno en la universidad le dicen, no, es que el brief tiene el nombre de la empresa, misión, visión, valores, todo ese documento de 500 páginas, resulta que el brief a ti se te vuelve una llamada telefónica. Te llama tu cliente y te dice, mira, necesito esto, lo que queremos es esto para tales personas, chao, te dejo porque estoy en una reunión. Eso es un brief. Entonces, ahí empieza a ver la diferencia, ¿sí? Desde lo académico y desde lo profesional laboral. La diferencia radica entre esas grandes marcas y esas, digamos, pequeñas marcas, por decirlo de alguna manera, en que esas grandes marcas entienden un poquito más ese proceso, sin que sea igual al de la universidad. No te dan esos tiempos, se trabaja mucho más rápido, pero sí es un poco más de información, se tiene más claro qué es lo que se quiere. Las grandes marcas, las personas que deciden, sí son un poco más argumentativas, sin serlo como en la universidad. Es decir, en la universidad el profesor te dice por qué no es un color y te da muchos argumentos. Al final las grandes marcas te pueden decir, no me gusta,
pero es peor en las pequeñas marcas. Ahí sí el no me gusta es tajante. En las grandes marcas tú puedes trabajar, la gente te dice, bueno, sí, pero ¿por qué rojo? Es que a pesar de que hay un gusto, se maneja de una manera y pienso que también ese es el éxito de eso, que está un poco más cercano a la academia y se entiende un poco más la comunicación desde esa perspectiva. Hay que mirar que también incluso ahí tú puedes mirar anuncios, piezas publicitarias, piezas de comunicación de grandes marcas y tampoco es que te vayas a encontrar siempre con comunicación efectiva, ¿no? Es muy relativo decir que sí, que siguiendo ese proceso funciona, que pues estás más cerca de lograrlo, pero tú vas y miras, por ejemplo, una aviso en una tienda que diga tamales a 2.500 y esa vaina vende. Entonces uno dice, bueno, es efectivo, simplemente escribir una cartulina verde con un marcador azul tamales a 2.000 y los vendí. Entonces, es un poco también de mirar contextos, de mirar, no quiere decir que tenga que haber ese proceso de que tiene que tener una fotografía, un copy, porque son contextos distintos, ¿sí? Entonces es un poco eso, o sea, es difícil de comparar, es un poco difícil. Lo que sí uno puede empezar a comparar es empresas que están trabajando más o menos en el mismo mercado, ¿sí? Que están apuntando a un desarrollo de producto similar, y ahí sí cómo funciona la comunicación de una manera y de otra, ¿sí? O sea, como si Pepsi hiciera un aviso sin pensar contra los avisos que hace Coca-Cola totalmente pensados. Esto es un ejemplo. Ahí podemos entrar a comparar, pero comparar una gran marca con una tienda, o sea, el contexto es tan distinto que no funciona. Y se ve en el campo de los minutos a 200. ¿Sí? Como una persona que vende en una esquina de minutos a 200 tiene un cartelito que dice, eso es un anuncio publicitario, ¿sí? Y funciona. ¿Por qué? Porque es un contexto distinto. Ok, entonces los dos anuncios publicitarios, sea de una marca grande reconocida o una marca pequeña, son válidos en cuanto